Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como cada mes, hoy vamos con las noticias del mes de junio de 2025, en el cual han pasado cosas bastante moviditas, y para este vídeo vamos a cambiar un poquito el formato de cómo lo voy a presentar y quiero hacerlo más tipo podcast. Tengo aquí preparadas las noticias que he ido recopilando estos días y voy a ir leyéndolas y al final de cada noticia pues hablar un poquito sobre ella. Antes de empezar, recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido a diario sobre el país. Y además, si estás pensando en venir a vivir a la República Checa y tienes dudas sobre cómo es el proceso, qué trámites hacer, a dónde ir una vez que llegues, cómo buscar trabajo, etcétera, puedes contactarme a través de mi correo electrónico alexncz97@gmail.com y agendar una consultoría personalizada conmigo. Y ahora sí, vamos con las noticias de este mes. La primera noticia es que ha habido una amenaza de bomba que ha obligado a cerrar 3 centros comerciales en Praga, pero por suerte ya están reabiertos los 3 centros comerciales. 3 centros comerciales, los 3 más grandes de Praga concretamente, que fueron Palladium, Chodov y Chernimos, fueron evacuados este jueves por la mañana tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico. La policía realizó inspecciones con unidades antiexplosivos sin hallar ningún artefacto y a las 3:30 de la tarde las autoridades confirmaron que las inspecciones fueron negativas y que los centros han reabierto con normalidad. Eso sí, el responsable de haber dado la alarma, que fue una persona anónima, podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Y eso sí, no se reportaron ningún herido. Esta noticia es bastante reciente, de hecho fue de ayer o antes de ayer, si no me equivoco, que la leí justo por la mañana, y como digo, fue una persona anónima que llamó a la policía alertando de que había 3 bombas, una en cada uno de estos centros comerciales. Entonces tuvieron que desalojar por seguridad, aunque no había por parte de la policía, más allá de la llamada, ningún indicio que les hiciera pensar que había bomba. Por seguridad, evidentemente, tienen que proceder a hacer este tipo de situaciones. Total, hicieron su trabajo, estuvieron investigando tal y cual, y no había nada. O sea que fue alguien que probablemente quiso hacer la gracia y dijo: venga, voy a llamar por teléfono y decir que han puesto 3 bombas. Pues bueno, el tema es que ahora la policía está intentando buscar a esa persona que ha llamado, porque como menciona la noticia, se enfrenta incluso hasta 5 años de cárcel por haber dado esa falsa alarma. La siguiente noticia, que la verdad es un poquito triste para mí, es que cierra el centro cultural Stalin después de una década de música y arte en Ledna. El Centro Cultural Stalin, o Stalin Cultural Center, un emblemático espacio al aire libre bajo el metrónomo de Ledna, en Praga, cerrará definitivamente tras su último evento el día 12 de julio. Fue inaugurado en 2015 y el lugar acogió durante una década conciertos, cines, talleres y ópera de forma gratuita. Los organizadores culpan al deterioro técnico del monumento que impide renovar el contrato de uso. Aunque el espacio no se cerrará al público, se despedirá con una última serie de eventos, y eso sí, el cierre marca el fin de un referente cultural único en la vida veraniega de la ciudad. Stalin es uno de los sitios que descubrí el año pasado, a pesar de que yo llevaba 3 años viviendo aquí en Praga. Yo no había ido nunca, un amigo me dijo de ir, fui y la verdad es que me gustó bastante. Y este año, que realmente lleva abierto como un mes más o menos, porque lo abren para la temporada de verano, desde final de primavera hasta principios de otoño, ya he ido 2 o 3 veces y me gusta mucho el ambiente que hay, mucha gente joven, puedes tomar cerveza barata, tienes música en directo, y cada día, viernes y sábado, que es cuando se suele hacer los eventos, pues la música va cambiando, a veces hay algún cantante, un DJ y tal, y me parece un lugar muy interesante. Da un poco de pena el hecho de que tengan que cerrar porque no se haya cuidado, digamos, la infraestructura del entorno, que bajo mi manera de entenderlo es responsabilidad del propio ayuntamiento, ya que es un espacio público y ellos lo usan únicamente para estos eventos durante el verano. Veremos a ver qué pasa. Me recuerda en cierta medida a lo que pasó el año pasado con Kasarna Karlin, que también tuvieron que cerrar, un sitio que me encantaba y que por suerte, después de un año cerrado y peleas con la administración, recogida de firmas de por medio y demás, ha conseguido abrir. Esperemos que con el caso de Stalin sea lo mismo y dentro de poco tengamos buenas noticias. La siguiente noticia, aquí nos metemos un poquito en política. Esta noticia es un poquito más larga y es que ha habido un nuevo giro judicial que complica el futuro político de Andrej Babiš a 3 meses de las elecciones de Chequia, que se celebran para primer ministro probablemente en octubre.
El ex primer ministro checo, Andrej Babiš, que por cierto tenéis un vídeo sobre él, os lo dejo por aquí arriba, vuelve al centro del debate político tras un nuevo giro en el caso de fraude relacionado con el proyecto Nido de la Cigüeña. Lo leo en español porque en checo es un poco complicado. A solo 3 meses de las elecciones parlamentarias, el Tribunal Superior de Praga ha anulado su última solución, alegando que el fallo anterior no justificó adecuadamente su veredicto. Esto obliga a que el caso sea reabierto y juzgado nuevamente. Babiš, que es el líder del partido opositor al gobierno actual, el partido ANO, y favorito en las encuestas, es acusado de haber transferido temporalmente una empresa de su conglomerado Agrofert a miembros de su familia para obtener irregularmente una subvención europea de casi 50 millones de coronas destinada a pequeñas empresas, que haciendo el cambio 50 millones de coronas son unos 2 millones de euros. Aunque ya había sido absuelto en 2 ocasiones anteriores, la insistencia de la Fiscalía ha vuelto a poner el caso en la agenda pública. Desde el gobierno, el primer ministro Peter Fiala y otras figuras de la coalición gobernante han exigido que Babiš abandone la política, obviamente cosa de la gente que está en el gobierno, siempre quiere que la oposición abandone, y no se presenta a las elecciones, mientras que el propio Babiš califica todo el proceso como una persecución política. Expertos coinciden en que, aunque el escándalo no afectara demasiado a su base electoral, sí podría dificultar seriamente su capacidad para formar coalición en caso de victoria. El juicio reabierto añade un nuevo nivel de incertidumbre al panorama político de aquí de la República Checa y podría convertirse en uno de los temas clave de cara a la campaña electoral que se avecina. Bueno, este caso es un poco complejo, como os he dicho antes, hice un vídeo en el que hablaba un poco más sobre Andrej Babiš, porque él ya fue primer ministro de la República Checa, anteriormente fue ministro de Finanzas y se presentó a las elecciones presidenciales para convertirse en presidente en 2022, si no me equivoco, que fue cuando yo me mudé aquí, que no la ganó, pero bueno, y ahora está en la carrera para las elecciones como primer ministro, las elecciones parlamentarias. Es una persona que ya acumula un historial controversial bastante amplio por el tema de posibles corruptelas que ha habido de por medio, que bueno, por lo que se ve pues todavía están investigando, pero tal como menciona la noticia, a día de hoy es el favorito para ganar las elecciones. Tiene, por lo que he visto en las encuestas, en torno a un 32% del voto, y el segundo partido que más posibilidad de voto o de ganar tiene es Spolu, que realmente es una coalición de varios partidos y que lleva en torno a un 21-22% de posibilidad de votos de cara a las próximas elecciones. Veremos a ver qué pasa, porque la verdad es que es un tema complejo, pero sí es cierto que Babiš, sobre todo fuera de Praga diría, tiene una masa de votantes bastante amplia. Por lo que yo he podido escuchar, mayormente gente mayor, jubilados o cerca de jubilarse, suelen ser el principal objetivo político, la principal base electoral que vota al partido ANO. La siguiente noticia es relacionada con el mundo del motor, y es que ya no necesitarás llevar tu licencia de conducir, tu carnet, aquí en Chequia. Desde principios de 2025, los conductores de la República Checa ya no están obligados a llevar físicamente su licencia de conducir ni los documentos técnicos del vehículo. Si son detenidos, solo necesitan presentar una identificación válida, que puede ser el DNI o el pasaporte, y la policía verificará el resto de manera electrónica. Esta medida, válida solo dentro del país, busca facilitar la vida de las familias y empresas que comparten vehículos. Eso sí, en el extranjero sigue siendo obligatorio llevar toda la documentación. Antes de esta reforma, la multa por no llevar los documentos era de hasta 2.000 coronas. En este caso, yo creo que es bastante buena noticia el hecho de que a más de uno le puede pasar que a lo mejor sale con prisa tal y cual y se te olvida el carnet en casa. Y es un poco tonto que te tengan que multar simplemente por no llevar el carnet. 2.000 coronas son 80 euros, que no es poco dinero. Y en España lleva implementado desde hace ya tiempo lo que es el carnet electrónico. Entonces tú puedes tener en la aplicación de la DGT, la Dirección General de Tráfico, todo esto en España estoy diciendo, tu carnet virtual y no necesitas llevarlo físico. En el caso de República Checa, el cambio que han hecho es incluso más drástico, porque ni siquiera necesitas llevar el carnet virtual. Como menciona la noticia, únicamente cualquier identificación como el DNI o el pasaporte es válida. Y lo que me llama la atención es el hecho de que puedan comprobar hasta información sobre el vehículo con tu DNI. Eso me llama mucho la atención. No sabía que tenían como registro electrónico a través del DNI para ver esos datos, pero bueno,
todos los días se aprende algo nuevo. Dejadme en los comentarios a ustedes qué os parece, pero imagino que también estaréis de acuerdo. Vamos ahora con una noticia que en estos últimos días está dando mucho que hablar a nivel internacional. Chequia triplicará el gasto militar hasta el 5% del PIB destinado a defensa. El primer ministro Peter Fiala anunció que Chequia aumentará su gasto en defensa hasta el 5% del PIB como parte del compromiso que se ha acordado recientemente en todos los países de la OTAN, excepto España, y que se formalizó hace unos días en la cumbre de La Haya, en Países Bajos. Esta decisión sigue una propuesta del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que también fue primer ministro de Países Bajos, que busca que todos los países miembros eleven su inversión militar al 5% de cara al 2035. No es inmediato. Chequia ha aprobado para este año ya llegar al 2% y en los próximos años ir aumentando progresivamente. Y este 5% se dividirá en un 3,5% destinado exclusivamente a armamento y un 1,5% enfocado a infraestructura y seguridad o ciberseguridad. Aunque algunos países como Eslovaquia y España, como he comentado, mostraron algunas reservas, todos excepto Hungría condenaron al régimen de Putin, reafirmando el compromiso con Ucrania y la unidad frente a Rusia. En el caso de España, es cierto que al estar, digamos, más lejos del conflicto y no tener un enemigo real cerca, no tienen tanta necesidad de subir el gasto militar al 5%, por eso han estado tan reacios. Pero en general, aquí en Centro Europa, los países sí están bastante abiertos a acometer esta nueva medida. Y el propio gobierno checo, tanto por el lado del presidente como por el lado del primer ministro y su partido de gobierno, antes de que se aprobase el gasto al 5% en la OTAN, ellos ya habían dicho de manera abierta que si había que subirlos, por ellos, perfecto, que lo entendían y les parecía bien. No sé vosotros qué pensáis, pero me lo podéis dejar en los comentarios. Para todos los que os gusta viajar, vamos ahora con una noticia sobre viajes y son nuevos destinos desde Praga. Vuelos diarios a Sarija a partir de diciembre. Y es que desde el día 20 de diciembre de 2025, Air Arabia lanzará vuelos diarios entre Praga y Sarija, en los Emiratos Árabes Unidos. Esta nueva ruta, operada por un Airbus A320 de 174 plazas, ofrecerá una opción cómoda y constante para quienes quieren viajar por negocio o por placer. Sarija es conocida como la capital de la cultura de los Emiratos Árabes y destaca por su historia milenaria, su arquitectura islámica, museos y el distrito restaurado Heart of Sarija. Ya están disponibles los billetes, lo que permitirá a los viajeros que estén planeando visitar esta ciudad reservarlos y comprarlos con antelación. Tengo pendiente, la verdad, visitar un poco la zona de Medio Oriente, aunque no es el sitio que más me llama la atención, pero me da curiosidad ver cómo es la vida allí, qué diferencias culturales hay. Quizá ahora mismo no es el mejor momento para ir, pero para los que estéis interesados en ir a Emiratos Árabes, pues mira, tenéis una nueva opción. Chequia recibe 2.600 millones de euros de la Unión Europea para modernizar trenes y carreteras. El gobierno checo ha aprobado un préstamo de 65.000 millones de coronas checas, que como digo al cambio son unos 2.600 millones de euros, del Banco Europeo de Inversiones para invertir en infraestructuras de transporte. La mayor parte de los fondos se destinará al desarrollo ferroviario, mientras que 10.000 millones irán a la construcción del tramo 511 del anillo de circunvalación de la ciudad de Praga, de aquí de la capital, que conectará las autopistas D1 y D11. El ministro de Transporte, Martin Kupka, destacó que este préstamo ofrece condiciones ventajosas y permitirá saldar la deuda de infraestructuras del país. La obra vial, en este caso, finalizaría de cara al 2027, un par de añitos. En estos últimos años, la verdad es que República Checa está invirtiendo bastante en infraestructura. Los que viváis en Praga, me imagino que lo veis día a día porque está media ciudad en obra. Jiříkos y Poděbrad estuvieron reformando la parada del metro. Cuando acabaron la parada del metro empezaron con la plaza, ahora están reformando todo Warszawskie na Mieście porque van a instalar allí zonas de tranvía, están construyendo la línea D de metro, es un no parar de obras. Entonces tengo curiosidad por ver dentro de unos años cómo va a estar la ciudad, pero bueno, supongo que son buenas noticias, aunque para el tema de moverte puede ser un poco complicado con tantas obras de por medio. Ahora una noticia no tan positiva, y es que vivir en Praga se encarece el doble que en el resto del país. La inflación de la capital alcanzó el 3,6% en mayo, que es el doble del promedio anual,
que es el doble del promedio nacional del 2,4%, según los datos de la Oficina de Estadística checa. Este aumento se debe principalmente al encarecimiento de la vivienda y los servicios, que representan una mayor proporción del gasto en la capital. Por ejemplo, la alimentación y el alojamiento subieron un 5,3% en Praga frente al 4,6% del resto del país. El gasto en cultura y educación creció más del 8%. Y aunque en algunas categorías como las telecomunicaciones y bienes del hogar bajaron levemente, los aumentos en energía y vivienda han impulsado un alza genérica. Esta brecha consolida la imagen de Praga como una ciudad con su propia dinámica económica si la comparamos con el resto del país. He hablado alguna vez del tema de la vivienda aquí en la capital, es un tema complejo. Habrá que ver qué van a hacer tanto el gobierno actual, que ya le queda poco, veremos si renueva o no después de las próximas elecciones, como el siguiente posible gobierno que llegue para afrontar esta crisis, porque deberían ponerle solución pronto. Es un problema real que se vive aquí en la República Checa y los precios están muy en desacorde con el salario que se suele ganar en Praga. No espero demasiado, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, así que esperemos que los políticos hagan algo esta vez. Y hablando también sobre Praga, ahora vamos a hablar del tema del salario, y es que el salario promedio en Praga supera las 62.000 coronas checas brutas al mes, un 33% más que en el resto del país. En el primer trimestre del 2025 el salario promedio en Praga alcanzó las 62.472 coronas mensuales, según la Oficina de Estadística checa. Esto representa un aumento nominal del 7,6% y un crecimiento en términos real del 4,8%, es decir, ajustada ya a la inflación, lo que refleja una mejora en el poder adquisitivo. La capital mantiene el liderazgo salarial en el país, superando en un 33,1% el promedio nacional, que es de 46.924 coronas, impulsado por la presencia de sedes de empresas internacionales principalmente. Además, el número de empleados en Praga aumentó en 21.300 personas, alcanzando un total de 825.000 trabajadores. En estos últimos años, la verdad es que el tema de los salarios dentro de la capital está creciendo bastante. Para los que seáis de otra ciudad de aquí de la República Checa, o bien extranjeros que viváis en otra ciudad de la República Checa, me gustaría que me comentarais cómo son el tema del crecimiento salarial en la ciudad en la que estéis vosotros. No sé si está siguiendo unos pasos similares a Praga, aunque en Praga el salario sea más alto, pero a nivel de crecimiento en porcentaje es parecido o no. Pónmelo abajo porque la verdad me da curiosidad. Y la última noticia relacionada con lo que hemos mencionado antes del 5% del PIB en defensa es que Chequia va a reforzar su ejército. Vamos a hablar un poquito de cómo lo va a reforzar. Y es que va a haber F-35s, va a haber nuevas brigadas y miles de soldados de cara a ese 2035. Después de la reciente cumbre de la OTAN que hubo en La Haya y como parte de los nuevos objetivos de capacidades, el país va a realizar una profunda transformación militar para responder a la creciente amenaza de posibles enemigos y los riesgos globales que hay a día de hoy. Y entre estos compromisos está la creación de nuevas brigadas, una pesada con tanques Leopard 2A8 y vehículos CV-90 y otra de despliegue rápido. Se van a comprar 24 cazas F-35 que ya están pedidos al gobierno de Estados Unidos y una expansión significativa de la defensa antiaérea. Además, se va a ampliar el número de soldados profesionales a más de 37.000 y se fortalecerá la reserva activa. Para cumplir estos objetivos se requerirán inversiones de cientos de miles de millones de coronas en los próximos años y parte de este presupuesto se destinará a infraestructura militar, almacenamientos estratégicos de municiones y equipos, así como a las mejoras de ciberseguridad y preparación civil. A día de hoy, Chequia, como he comentado antes, gasta el 2% del PIB en defensa y esto va a aumentar gradualmente hasta ese 3,5% en 2030 y un 1,5% restante orientado a inversiones complementarias. Esta transformación abrirá nuevas oportunidades en el sector industrial de la defensa y refuerza el compromiso checo con la defensa activa de sus compañeros de la OTAN. Probablemente tengan que hacer algún tipo de ajuste en los próximos años de cara a llegar a ese 5% del PIB, porque es una reforma que implica bastante inversión, bastante dinero. Entonces, o bien recortan gastos de algún lado, o bien lo aumentan por alguna vía, que normalmente se suele hacer a través de impuestos. No sé qué plan tiene el gobierno para eso, qué medidas van a tomar en los próximos años, pero bueno,
probablemente vayamos viendo nuevas noticias y nuevos updates en los próximos meses que iremos comentando mes a mes. Por lo tanto, si no estás suscrito, suscríbete para no perderte las próximas noticias. Y nada, esas han sido las noticias del mes de junio. Coméntame cuál ha sido la que más te ha llamado la atención y déjame un like si te ha gustado, que nos ayuda con el algoritmo de YouTube para crecer. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.